Entramos en tertulia en A Buenas Horas y saludamos a Carlos Ester del Partido Popular. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que muy bien. Me Muchas gracias, alegro. José Luis. Me alegro enormemente. Y Naira Alemán también del Partido Socialista. Naira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Bien, encantado de saludarte y pongo sobre la mesa ya uno de los temas importantes porque si no me equivoco, reunión sobre el drama migratorio entre Clavijo y el rey. Bueno, aprovechará, entiendo, el presidente de Canarias para hablar con el monarca sobre lo que está pasando en el archipiélago. Desde tu punto de vista, Carlos, ¿se puede solucionar por parte del jefe del Estado un problema que vemos que, pues, llegado septiembre, casi todos los años está dándose? Hombre, evidentemente el jefe del Estado, bueno, el rey reina, Mm. pero no gobierna. Realmente quien tiene la potestad de arreglar este problema no es el rey, es una parte fundamental dentro de la monarquía española, pero realmente el peso sobre todo recae en la gestión del gobierno de España y es el gobierno de España quien debe tomar cartas y medidas en el asunto. Podemos hablar también mucho de Europa o podemos hablar de otras instituciones, pero el gobierno de España debe ser claro y tajante a la hora de ayudar a Canarias en este fenómeno, ¿no?, de inmigratorio. Yo creo que el rey tenga en conocimiento es bueno para que sepa lo que está ocurriendo, que también el rey, bueno, pues en este caso pueda bueno, pues tener esa opinión al respecto y pueda hablar con el presidente del gobierno para que, bueno, pues se ponga de una vez por todas manos a la obra a la hora de atajar este fenómeno y este gran problema que todos están perdiendo muchas vidas en la mar prácticamente todas las semanas, pero realmente quien tiene la competencia ahora para arreglar y solucionar esto es Pedro Sánchez, que está más pensando en ver cómo puede o qué da o qué cede a los independentistas y a los filoetarras que no en resolver los problemas de Canarias. Pero aún antes de las elecciones Ujú. nunca nos ayudó. O recordemos lo que pasó en Arguineguín con más de 3.000 personas allí. O sea, siempre hemos tenido un gran abandono por parte del gobierno de España y creo que es necesario también, bueno, pues si el rey tiene conocimiento, que yo creo que lo sabe perfectamente también lo que está pasando, pero quien tiene la potestad es el gobierno de España. Naira. No, me gusta que Carlos Ester diga que siempre hemos sido abandonados por el gobierno de España, porque es que mm, en la época de Rajoy además se desmantelaron, no había centros en Canarias, entre otras cosas, ¿no? Era lo que te estaba diciendo al principio. Tú puedes mirar hacia otro lado para no ver el problema, pero el problema más va a seguir existiendo. Desde la legislatura pasada ya el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cuando tuvo ocasión de estar en comisiones europeas y demás, ya solicitaba una ley que exigiera que el resto de comunidades y el resto de estados de la Unión Europea acogiesen a los menores. Lo que estábamos hablando al principio, los puntos más cercanos al continente no pueden ser eh, eh, el centro, el magnocentro para todas las personas que quieren una vida mejor. Entonces, sin ninguna duda, agradecemos y le damos la bienvenida a las personas que entienden ahora, porque se están viendo afectadas por el fenómeno de las migraciones, que digan, necesitamos que haya solidaridad, necesitamos que otras comunidades acojan a estos migrantes, porque eso lo llevamos diciendo en el peso de Canarias desde hace muchísimos años, Ujú. con más o menos fortuna a la hora de recibir el mensaje, pero desde Canarias siempre, siempre, a veces ha habido más solidaridad, a veces ha habido más sensibilidad con este fenómeno y en otras ocasiones es cierto que nos han dado completamente a la espalda. Entonces, entre más seamos los que demandemos, pues yo creo que muchísimo mejor. Bueno, por aquí dicen, Carlos, en este caso, este comentario afecta a tu formación política. Imaginavit dice, hola, dice el PP, sí que hacía, ponía aviones para hacer deportaciones ilegales. Ilegales no, lo que se tomaban medidas al respecto. Las situaciones que ocurrían en Canarias no han sido a lo largo de todo este tiempo ajenas absolutamente a nadie. Esto no podemos permitir que otra vez ocurra esa saturación o ese hacinamiento de más de 3.000 personas en el puerto de Arguineguín, como ocurrió y como vimos en aquel momento. Yo creo que son personas y necesitan también esa atención. Y Canarias ante esa avalancha de personas que está viniendo ahora mismo de una forma, pues, otra vez masiva, no tenemos los recursos suficientes y necesitamos que el gobierno de España, esto ya es un tema que supera
que supera a las competencias ya canarias. Es ya una competencia nacional y creo que quien tiene que coger la rienda de este problema es el gobierno y el ministerio, y tiene que ayudar porque al final tiene que haber una cohesión social entre todos, pero tiene que estar coordinada por el gobierno de España. Debe estar coordinada por el gobierno de España y debe el gobierno de España poner las medidas necesarias. Y creo que está haciendo caso omiso a lo que está pidiendo el gobierno canario. Es una opinión y es bueno. Bueno, es la yo realidad. también creo que debemos cohesionarnos todos, evidentemente, todos, incluso las comunidades del Partido Popular que no acogen migrantes, que no acogen sobre todo a los menores, ¿no? Eso es así. Todavía estamos esperando que Ayuso responda cuántos inmigrantes va a acoger desde la legislatura pasada, cuántos inmigrantes iba a acoger en su comunidad autónoma. Entonces, no podemos ser hipócritas. Si hablamos de coordinarnos, nos coordinamos todos. Nos coordinamos las comunidades autónomas y nos coordinamos con el gobierno de España. Incluso hay islas, lo estaba diciendo al principio, antes de que te conectaras, Carlos, hay islas que no acogen menores inmigrantes dentro de nuestro propio archipiélago. Entonces, ¿cómo vamos a pedir solidaridad si entre nosotros mismos hacemos caso omiso y miramos hacia otro lado ante un fenómeno que es que por mucho que miremos hacia otro lado no va a dejar de suceder? Entonces, yo creo que cuando nos quitemos la venda y entendamos que no vamos a poder parar este fenómeno, es cuando le daremos solución. Bueno, sea como fuere, veíamos, por ejemplo, también que en estos días precisamente el Partido Socialista hablaba de no hacer política con el fenómeno migratorio en referencia a lo que estaba diciendo Fernando Clavijo, mandando pues esa carta a Pedro Sánchez, también a Ursula von der Leyen. ¿Se está haciendo política al respecto con esto, Carlos? Y luego ya reboto la pregunta a Naira. Bueno, es que no es una cuestión de política, es una cuestión humanitaria. O sea, ya no es cuestión de política, es que no es cuestión de decir, oiga, vamos a hacer política, no, es que es cuestión humanitaria y es cuestión de atención a personas y es cuestión de paliar un tema o un problema que está generando pérdidas de vidas humanas y está generando también, pues evidentemente, un hacinamiento de personas en el puerto de destino, que en este caso es Canarias. Por lo tanto, no es un tema de hacer política. Con la política tenemos que arreglarlo, efectivamente. Y no hablemos es que las comunidades no reciben, es que no es un tema ya de comunidad en comunidad, entonces ¿para qué sirve el gobierno de España? Si yo es un tema de una comunidad que quiero arreglarlo con otra comunidad, ¿para qué sirve el gobierno de España? Esto es un tema nacional y esto es un tema que afecta a España. Y si el gobierno de España no sabe o no quiere entender que en Canarias esto es España, pues evidentemente porque está dando la vuelta, está dando la espalda al problema. Y esto es un problema nacional, y es un problema nacional que tiene que coordinarse para eso está una entidad nacional que es el gobierno de España. Y si el gobierno de España no lo quiere hacer, pues es evidente que pasa de Canarias o no son competentes, o son incompetentes, que es lo que es. O sea, o es incompetencia o pasan de Canarias. Es una de las dos. Y esto no es un tema de bilateralidad entre una comunidad, ahora el negocio con una y se lleva 50, ahora lleva... No, esto tiene que cogerlo, tiene que coger todo por los cuernos del gobierno de España y decir, vamos a ver, aquí hay un problema, pues vamos a hacer esto y esto. ¿Qué paso está el gobierno de España? ¿Y qué es esto y esto? ¿Imponer a las comunidades autónomas una ratio? No, imponerles no. Entonces si el gobierno de España es el que manda... Lo hemos dicho varias veces. Legislar en cuestión de lo que son también repatriaciones y evidentemente ver y dar mayor intensidad y mayor personal y mayor capacidad de atención ¿Pero en dónde? ¿Capacidad de atención en dónde? ¿En los centros de acogida de las comunidades autónomas? Y llegar ¿qué centros de acogida? Pero por favor, esto y poner en funcionamiento SIBES como ha tenido y tú, Carolina. ¿Más personal en dónde, Carlos? No, pero quiero que especifique. El SIBES sin funcionamiento y bueno, muchísimas cosas que ha hecho el gobierno socialista muy mal, pero evidentemente si estamos tirando a los trastos así, esto no va a tener solución. El problema está en que ahora hay un problema, sigue habiendo un problema y el gobierno de España que lleva el señor Sánchez, la inmigración no es un problema. El señor Sánchez, la inmigración no es un problema. La inmigración lleva mucho tiempo, pero ahora quien tiene la competencia del gobierno de España, y cuando te toca a ti, que ahora es el gobierno de España quien tiene la competencia, pues pongan medidas y cartas en el asunto. Que no ha habido una afluencia tan masiva de inmigración desde hace muchísimos años ni siquiera en parangón con el Partido Popular. O sea, con el Partido Popular no ha habido lo que está viendo hoy en día, claro. Ni comparación. O sea, no me puedes comparar. ¿Pero qué explicación le das tú a eso? ¿Qué explicación le das tú a eso? ¿Por qué hay más ahora que antes? ¿Por qué hay más migrantes ahora que antes? ¿Por qué? Porque antes decían, hoy está Rajoy, no vamos a ir.
Es absurdo el planteamiento que estás No, poniendo. Es porque había unas absurdo. políticas internacionales ¿Qué mucho más dices? serias. ¿Qué políticas Mucho más internacionales? Y serias. después se fueron. Mucho Se más fue serias. Rajoy y se En murieron ningún las momento políticas ha habido... internacionales, se Mira, caducaron. las políticas internacionales pasan, en principio, porque un presidente de un gobierno, como hizo el señor Zapatero, no se levante ante la bandera americana o ante otro país, por Ay, ejemplo. madre mía, Cosas así. madre mía. Una política internacional pasa porque cuando hay tratados de buen entendimiento entre países y hay temas que son, oye, pues ya consuetudinarios o de costumbre, como ir, el primer país que tienes que ir a visitar se llama Marruecos, esas cosas no se hacen porque la chulería es un grado y evidentemente se caracteriza mucho por Carlos, el presidente del gobierno que estás tenemos hoy en día, mintiendo, Carlos. pues Había una es evidente pandemia, que se cerraron los aeropuertos, se cerró el bueno, pues es espacio aéreo, no evidente, me Naira, cuentes es evidente, milonga, Naira, que por con la favor. chulería no se llega a Y ningún cuando lado se y va a con la política Marruecos le dicen internacional que tiene mucho que menos. Y la abandona política Canarias. de chulería de Zapatero y la política de chulería de Sánchez, Absurdo, pues nos llevan a temas de absurdo. esto. Eso es evidente. Argumentos infantiles absolutamente. No, infantiles Sí, no. absolutamente Bueno, pues deben ser infantiles. los argumentos que Después tiene toda va la a calle. Marrakech, Todos unos y infantiles. dicen que abandona Pues Canarias. tenemos Venga, todos unos hombre, infantiles. aclárense. Lo que tienes que darte más Aclárense. cuenta, hay que patear mucho más la calle para escuchar a la gente y esto la Sí. gente lo sabe. Entonces, si Sí. tú dices que somos infantiles, pues debemos ser infantiles casi la gran No, población no te estoy de diciendo España. que seas infantil, que el Lo argumento estoy es diciendo, argumentos infantil. infantiles. Que No el son argumentos, argumento por es eso. infantil. Pues son los argumentos, no manipules. pues son los argumentos que dice la gente en la calle. Si no, lo que hay que hacer es patearse la calle, hablar con la gente y escuchar. Y cuando escuchemos lo que dice la gente, diremos, ah, coño, pues es verdad. No, para eso es lo tenemos dice la al gente. PP que está Cuando en la estamos calle. alejados de la ciudadanía, estamos No, alejados, tú. nos vamos de paseo por Marruecos solitos. Pero entonces, con el ¿vamos a Falcon, Marruecos pues o no? Evidentemente, oye, Bueno, lo del hay que Falcon. hay que dejar el Falcon y hay que Te montar más falta el Turismo. los filoetarras ya lo dijiste, Venezuela, y creo que 2 o 3 consignas más, y ya te lo bordas. Te No, meten en la dirección Vale. nacional, seguro. No, si quieres hablamos de la amnistía que le quiere dar tu partido a un prófugo de la justicia española. Si quieres hablamos de eso. Hablamos de la amnistía, Venga, de la ley de amnistía, vale. para cuando no ha sido ni juzgado, que evidentemente no se sabe ni siquiera el ordenamiento jurídico. Pero, cuando ni siquiera han investido a Pedro Sánchez presidente, si quieres hablamos de la amnistía, ya. Vamos, nos saltamos todos los procedimientos. Ya la primera concesión. O sea, que Feijóo ya lo das por perdido, ¿no? A buscar otro líder. Bueno, a buscar otro líder. Yo nunca lo doy por perdido. Eso es una demagogia. Yo lo que sí doy por hecho es todo lo que le hemos dado y concesiones que se le han dado tanto a los filoetarras como a los independentistas. Eso es un hecho palpable. Y que se esté hablando de una amnistía y que se permita que una vicepresidenta del gobierno coja un Falcon y se vaya a ver a un prófugo a Bruselas, eso clama al cielo. Y eso no es un argumento. Eso lo dice la gente en la calle. Eso lo dice la gente en la calle. Bueno, porque ustedes se encargan de lanzar esos mensajes. A la gente en la calle le preocupan otras cosas, Carlos. No le preocupan que la vicepresidenta vaya a ver a Puigdemont. No le preocupa. Efectivamente, luz y taquígrafo no se esconden para hacerlo. La señora, claro, no se esconde, efectivamente. Qué vergüenza que no se esconda. O sea, ir a visitar a un prófugo, qué vergüenza. Es que desde luego ya hemos puesto a España a la altura del betún. O sea, que una señora vicepresidenta de un gobierno vaya a reunirse con un prófugo. Desde luego, esto clama al cielo. Qué barbaridad. Bueno. Mira, ya no se discute más. Es que es lo que es. Ya pasó lo del CIE, sí, ahora es Yolanda. Ya después buscamos otro debate ya para la semana que viene, Yolanda, otro tema estrella. Bueno, no es un debate. Sí, no, antes era el sí, después también Naira, anteriormente fue, sí, siempre buscan los eslóganes. No, si ustedes no se aburren. Es que lo hace tan mal Sánchez que termina una y empieza otra. Y ese es el problema. La ley del sí, efectivamente, con esas personas que han dejado sueltas en la calle. Dios mío, pobres familias, o sea. ¿Cuántas personas han dejado sueltas en la calle? Bueno, pues más de 10 ya hay sueltas, y la última noticia ya que están sueltas en la calle con delitos de abusos sexuales, ¿vale? Con la reforma de la ley del sí, que aprobó el señor Sánchez, Pedro Sánchez. O sea, vamos a ver. La ley del sí no lo aprueba el presidente del gobierno, Carlos. No manipule. La ley no la aprueba el presidente. Hay que tirar de argumentario. Carlos Ester, tú eres legislador, tú eres legislador y tú sabes cómo se aprueban las leyes. Tú sabes cómo se aprueban las leyes. Y te debes al PSOE. Lo sabes perfectamente. El presidente no aprueba una ley. El presidente no aprueba una ley. Estás mintiendo. Las leyes se aprueban en el Congreso y después en el Senado. No la aprueba el presidente. No estoy defendiendo a Pedro Sánchez. Estoy defendiendo la Constitución. No se reforma la ley. Ignorante.
¿Cómo? Sabes perfectamente que el ¿Cómo? presidente no aprueba disculpa, una repite, ley. ¿qué has dicho? ¿Qué me has dicho? Ignorante. La ley no la aprueba Oye, el Jatuli, presidente, si hay Carlos. falta de respeto, Carlos, si hay falta de respeto en esta tertulia, yo, Carlos, desde luego, me has dicho que Bueno. me debo al presidente Sánchez. Eso es Sí. otra falta de respeto. no es una falta de Sí, respeto. No es sí. una- Tú Pues ignoras decirme la tú que ley. me debo es ¿Cómo otra falta de aprueban la respeto. ley? Naira, ¿Cómo se aprueba desde la luego, ley? es Dime cómo se imposible aprueba discutir con la un ley. socialista. No La engañes. intolerancia del socialismo, los que Sí. predican de tolerancia ¿Me son los estás más diciendo intolerantes. intolerante? Eso es otro Sí, insulto. pues te estoy Porque tú diciendo tienes la intolerante. piel Te estoy finita. diciendo intolerante, sí, señora. Estás engañando a la Estoy gente. diciendo. Bueno. No. Sabes engañen- que la ley no la aprueba el Venga, sigue. presidente. La Dale- ley se dale- aprueba dale en al el organismo, Congreso dale al y se organismo. Sí, señor, lo sabes perfectamente. ¿Tú eres jurista? Te debes a tu presidente. ¿Tú eres jurista? Y te Contéstame, ¿eres jurista? Por supuesto que sí. Entonces sabes perfectamente que la ley no la aprueba un presidente. como... La ley se aprueba en el Congreso y en el Senado. Y en Y el si el Parlamento presidente- de Canarias, donde tú llevas muchos años sabiendo Pero es que yo no quién he dicho aprueba eso, la Sonia. ley. Yo Lo no he dicho eso, dijiste, Sonia. El lo señor Sánchez- dijiste. La ley del CSI la No aprobó entremos el en la- señor pero no Sánchez, entremos lo en la has libre dicho. pequeña. No, igualmente, no, no. igualmente. Conmigo se Pedro puede discutir, pero no Sánchez- con mentiras. No, no, no. Bueno. Naira, por favor, sé seria, tía. De verdad, te lo Sé digo. serio tú. seria. Yo sé que- debatir. Sé Yo que tienes sé miedo que te, debatir. a que Me te tienen cesen que como escuchar. Nicolás Redondo. Sé Me que tiene- tienes miedo que te cesen como Nicolás Pero Redondo. bueno, Carlos, no deja de decir pero de verdad, sandeces. no entremos en Deja la de niñería, decir no entremos en la sandeces. niñería, que igual te ¿Qué estoy miedo recomendando. tengo No yo? entremos en la niñería, No, de verdad. Carlos, no. No entremos en Lo la bobería, estás de verdad. llevando a la Cuando te ciénaga, estoy diciendo eso, donde es que te tu jefe manejas de fila, y perfectamente. entiende palabras que llevan No, muchísimos no, años en no, tertulia no. para entrar en esa Bueno, demagogia. a ver, Tenemos muchos años La en demagogia la tuya, Carlos, que me estás diciendo No, que tengo no, miedo a que no, me no. Bueno, echen del creo- partido, creo- pero tú estás bien. creo que ya, Te entiendo como es altura de bueno, debate. Carlos, Te entiendo Carlos, mucho Naira, más, les Qué pido a con los más altura de dos. debate. Bueno, La presumo ya, con más altura de bueno, miras y de Sí, debate. sí, tú Ya lo estás sabes. dando Lo que pasa es notas que ahora. Paramos tienes que aquí. decir para tal. Tú has dicho que no sé qué. Paramos O sea, aquí, Carlos. no te he Carlos, dicho, escúchame lo he un dicho segundo. porque Carlos, el señor Sánchez, Carlos, escúchame un porque el segundo. señor Sánchez da una orden. Bueno, pero Y esa Carlos, orden que escúchame da un el señor segundo. Ay, Sánchez, señor. Carlos, pero es decir, escúchame un segundo. oiga, vamos a aprobar esto. Carlos, y se aprueba repito. porque eso es con la mayoría. ¿Lo aprueban Carlos. los legisladores? Sí, con la Bueno. orden de quién. Pedro Sánchez. Creo, vale, creo, vale. creo que vamos a entrar en un bucle Ahora, pero infinito entiéndelo, y no vamos a poder que salir yo de creo que él. lo has entendido toda la Vale, primera. vale, Lo has entendido a la vale. primera. No, Lo no, que pasa no, es que no, evidentemente no. A ver. tienes que Tú despistar el dijiste debate que la ley la para que aprobaba no se hable y no se Sánchez. critique a Pedro No Sánchez, te por si te cesan desdigas. como Tenemos Nicolás que dejarlo Redondo. aquí, Carlos, Naira. Sé valiente, Bueno. te has equivocado. Se ha Por si te cesan encendido. como Nicolás Redondo. Carlos, Naira, Que por sí, favor, que sí, que me van a cesar. por Tú favor, ganas. se ha No, encendido lo demasiado el van a debate. cesar Les porque pido eres a el los manual dos, de la- les de pido la- a los de la- dos una que pelota. paren. Carlos, te pido que pares. Naira, te pido que pares. Se ha encendido demasiado el debate. No era el objetivo que fuera por estos derroteros ni No, que por supuesto que no. llegáramos a este punto. Les pido a los dos, bueno, que ya se relajen y bajen el tono y les agradezco que hayan estado en la tertulia porque tampoco ha dado tiempo de intervenir ni de hablar de otros temas, pero espero que en una próxima ocasión... Hombre, Yo creo ya que no se me ha voy a hablado de todo, callar, a ¿eh? partir de Mira, ahora va a ser así. Bueno, Yo sí, no sí, me no, voy a sí. callar, Cada como uno me he que- callado que- siempre. vale, A cada partir uno- de ahora voy a discutir. Bueno. Yo no me callo ya. No Pues- aguanto, no lo aguanto más. Bueno, Estuve pues 4 eso- años callada porque gobernaba en Canarias. Se acabó. Bueno. Sin filtro, como ustedes. Pues lo dejamos aquí. Yo, ¿ves? Estaba supeditada porque gobernaba en Canarias. Bueno, Fíjate. Carlos Esto, Ester, del Partido Popular, lo tenemos que No te dejar preocupes, aquí. hemos hablado de todo, que lo sepas. Naira Alemán, del Partido Socialista, gracias a los dos. Y espero en una próxima ocasión pues poder seguir contando con ustedes y hablando temas de Canarias. Vamos a Me ver. gustaría. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias, Luis. Cuídense mucho. Gracias, Un abrazo. chao. Hasta luego. Chao. Adiós, un beso, hasta luego. Chao.